Continuamos con esta sección de la clase donde estamos viendo registros que son mal interpretados. Porque los muertos están muertos, que es realmente el título de este sector, ¿no? Vamos a ir a Mateo capítulo 17. Este es otro registro que aparece como espinoso, podríamos decir, para quienes creen que hay vida después de la muerte. Bien, les comento. Dios le da al Señor Jesucristo una revelación referida a su ministerio. Nuestro Señor llevó a 3 de los suyos con Él que participaron de esta visión. Recuerde bien esta palabra. A causa de esto, varios concluyen desacertadamente en que como en la visión aparecen Moisés y Elías, estos entonces deben de haber estado vivos o deben de haber sido, digamos, resucitados para esta ocasión. Bien, Mateo 17, versículo 1, comenzamos. Dice: 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí, les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube, que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo: Levantaos, no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. 9. Preste atención a lo que vamos a leer. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo: No digáis a nadie la visión. Habían tenido una visión que viene del griego orama, que en un rato lo vamos a ver un poquito más desarrollado, hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Pues bien, nos estamos enterando de esto después de que el Señor, el Hijo del Hombre, el Señor Jesucristo, resucitara de los muertos. Lo que acabamos de leer en el versículo 9 es de radical importancia. No había sido un hecho tangible, tocable, no había ocurrido tangiblemente. Era, en efecto, una visión. Es como, por ejemplo, cuando uno va al cine y en la película aparece un actor conocido. En realidad, usted no está viendo al actor. Usted lo que ve es una representación del actor, es una proyección cinematográfica del actor. El actor no está ahí en persona. Salvando las distancias, por supuesto, entre el cine y una visión, una revelación de este tipo, de tipo visión que da Dios, ambas representaciones son en todo caso similares. Ninguno de los 2 hombres de Dios que menciona este registro estuvieron presentes. ¿Saben por qué? Porque están muertos. Ningún cadáver puede actuar en ninguna visión. Deuteronomio 34. En el versículo 5, Deuteronomio 34, 5, dice: Y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab. ¿Ve? Murió, estaba muerto, era un cadáver. Conforme al dicho de Jehová, y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, enfrente de Bet Peor, y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Bien, ¿ve? Moisés estaba muerto. Josué capítulo 1. Josué capítulo 1. En el versículo 2 dice: Mi siervo Moisés ha muerto. ¿Ve? Moisés estaba muerto.
Esta visión en el monte fue efectuada por Dios unos 800 años después de la muerte de Elías y unos 1500 años después de la de Moisés, cuyo cuerpo, ya sin vida, Jehová mismo se encargó de enterrar. El gran varón de Dios está en el Seol, esperando la resurrección. No está en el cielo, porque el cielo no es el destino final de ningún santo de Dios, que seguramente merecería si existiera, pero no existe. Ni su alma ni su espíritu andan por ahí flotando. No, damas y caballeros, están muertos, enterrados o desintegrados conforme al transcurso del tiempo. El caso de Elías también es muy singular, por eso necesitamos tratarlo convenientemente. Vamos por favor a Segunda de Reyes. Segunda de Reyes, capítulo 2, al comienzo de Segunda de Reyes. A Elías Jehová lo arrebató de la vista de Eliseo, que era el discípulo de Elías, pero eso no quiere decir que lo haya llevado al cielo, que yo me voy a permitir hacer la siguiente salvedad, al cielo paraíso, porque no existe el cielo como paraíso, recuerde, no existe como destino final de ningún santo de Dios. Entonces no se lo llevó al cielo paraíso. Segunda de Reyes capítulo 2 en el versículo 1 dice: aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, y acá se refiere al cielo astronómico, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Bien. De nuevo, por brevedad, yo voy a hacer un salpicadito de los versículos que necesitamos tocar para ir directamente al tema. Usted cuando lea tranquilo en su casa y estudie la enseñanza, usted lea todo el contexto para ganar una buena idea de lo que es el contexto. Elías, un gran profeta de Jehová, estuvo junto con quien lo iba a reemplazar, Eliseo. También Eliseo fue un maravilloso hombre de Dios. Jehová le había avisado a Elías que su tiempo sobre la tierra había terminado. Por alguna razón, Jehová iba a alzarlo y la muerte de este muy buen hombre de Dios iba a ser ocultada de la vista de los suyos. Eso fue lo que había decidido Jehová, eso es lo que iba a hacer. Jehová no iba a llevarlo al cielo, pues no hay tal cosa como cielo como destino final de los santos de Dios. Disculpe, yo me acuerdo que se lo dije ya varias veces, pero es importante que lo tengamos en cuenta porque la religión enseña otra cosa diferente a la que enseña la palabra de Dios. Sabiendo esto, los otros profetas le dijeron a Eliseo que dejara ir a su maestro. Mirá, déjalo, si Jehová quiere llevárselo, que se lo lleve. Si quiere ocultar su muerte de nuestros ojos, bueno, pues que se lo lleve. Pero Eliseo se resistía y no quería ni siquiera hablar del tema. Miren lo que dice el versículo 3. Y saliendo a Eliseo, los hijos de los profetas que estaban en Betel le dijeron: ¿sabés que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Y él dijo: sí, ya lo sé, callad. No querían ni hablar del tema. Me parece muy humano, me parece muy amoroso de parte de este magnífico hombre Eliseo, que no quisiera que su maestro se muriera aún. Versículo 7. Y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas y se pararon delante a lo lejos. Y ellos dos se pararon junto al Jordán. Y tomando entonces Elías, el mayor de ellos, recuerde, el que iba a ser desaparecido de la vista de ellos, tomando Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro lado y pasaron ambos, Elías y Eliseo, por lo seco. Mire qué linda foto que nos está, qué lindo video que estamos viendo. Muy bien, una vez que cruzaron las aguas, finalmente ahí Jehová tomó a Elías y ocultó la muerte de este querido profeta de la vista de los suyos. Versículo 11. Aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo, permítame añadir, al cielo astronómico. Se fue hacia arriba, luego desapareció, pero no es que fue al cielo paraíso, se fue al cielo astronómico, lo llevó para arriba, en un torbellino, dice.
Estos hombres salieron a buscarlo por la tierra vecina. De hecho, era imposible que lo encontraran porque nada menos se lo había llevado Jehová. Para eso se lo llevó y lo ocultó de ellos. Entonces, pero en su angustia lo buscaron por donde uno buscaría a un hombre, ya sea vivo o muerto, en algún lugar de la tierra, no en el cielo. Ellos lo buscaban en la tierra. Versículo 16. Y dijeron: he aquí con tus siervos, he aquí hay con tus siervos 50 varones fuertes. Vayan ahora y busquen a tu señor. Quizá lo ha levantado el espíritu de Jehová y lo ha echado en algún monte o en algún valle. ¿Ven? Ellos que conocían la palabra de Dios y la voluntad de Dios y qué es lo que pasaba con los muertos, no le decían que estaba en el cielo paraíso. Estaba en algún lado de la tierra, porque si iba a estar en algún lado, bueno, pues sería en la tierra. Ellos sabían cómo eran las cosas. Muy lógicamente concluyeron en la idea de que si Jehová lo sacó de aquí sobre la tierra, lo iba a colocar allá, en otro lugar, también sobre la tierra. La conclusión de ellos era acertada en cuanto a lo geográfico, digamos. Pero Dios lo subió al cielo astronómico, de nuevo vuelvo a hacer esa diferencia, justamente para que nadie presenciara su muerte. Ahora Eliseo estaba convencido de que su maestro era inhallable. Y por eso les manifestó a los otros. Ahora como que se da vuelta la tortilla. Y les dijo acá, terminando el 16, y él les dijo: no enviéis. Mas ellos le importunaron hasta que, avergonzándose, dijo: mas si vayan, enviad. Entonces ellos enviaron 50 hombres, los cuales lo buscaron 3 días, pero no lo hallaron. Lógico, Dios lo había ocultado de ellos. Y cuando volvieron a Eliseo, que se había quedado en Jericó, él les dijo: no les dije que no fueran. Gastaron combustible, gasolina, nafta, gastaron combustible sin que hiciera falta. Efectivamente, eso era de esperar. No encontraron a su maestro, pero Jehová solamente escondió de ellos la muerte de Elías, pero no lo llevó al cielo paraíso, sino que lo arrebató de allí a la vista de Eliseo, y luego probablemente haya hecho con este profeta como hizo con Moisés, ocupándose de enterrar su cuerpo. Bueno, muy bien. Ya hemos documentado en este estudio, bien documentado claramente en la palabra de Dios, que los muertos están muertos, que están durmiendo, un eufemismo hermoso para una cosa tan terrible, tan horrible como la muerte, que están durmiendo esperando la resurrección. El único, hasta ahora, el único que estuvo muerto, que fue resucitado y que ya no muere más, es el Señor Jesucristo. Así que ni Moisés ni Elías podrían haber estado personalmente el día de la transfiguración, como leímos recién, hace un ratito, en el monte de la transfiguración, así llamado. La resurrección de Elías y de Moisés serán al momento que el Señor Jesucristo regrese con nosotros sobre la tierra. Recuerden que al término de la función cinematográfica, por así decir, Jesús les dijo que no le dijeran a nadie la visión. Eso es lo que fue, una visión. No fue literal, no fue tangible lo que ocurrió. Esa palabra visión habíamos visto, o les había dicho yo, que proviene de la palabra griega orama, con H, o jorama, usted podría decir. Algunos estudiosos del griego bíblico la traducen como algo a lo que se contempla, un espectáculo especialmente sobrenatural. También la traducen visión, como hemos visto que se traduce aquí. Otro autor dice similarmente que denota un espectáculo, una aparición, una visión. Vamos a Hechos capítulo 10, porque este es un uso muy singular que se da de esta palabra griega, orama. Hechos 10. En el versículo 9
Dice, al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar, cerca de la hora sexta, y tuvo gran hambre y quiso comer. Pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis, dice acá. 11. Y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Esto era una visión orama que estaba viendo Pedro. No era que literalmente había descendido un lienzo con todos estos animales dentro. Vamos a ver que la palabra visión proviene de la misma palabra griega que es usado en el monte que acabamos de leer. Recuerden, es la misma palabra. Estamos en el mismo terreno de entendimiento que es una visión. Versículo 13. Y le vino una voz diciendo, levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió a él la segunda vez, diciendo, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces, y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaba la orama, la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Y llamando, dice el 18, preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Mientras Pedro pensaba en la orama, en la visión, le dijo el Espíritu, he aquí 3 hombres te buscan. Muy bien. Para Pedro era tan real que se quedó pensando en lo que vio y en lo que significaba. Igual de real debe de haber sido la visión en el monte. Vamos a Hechos capítulo 9 porque quiero que veamos otro uso singular en las circunstancias en las que Saulo recibió la visión que le mostraba que un tal Ananías iría a sanarle. Hechos 9, versículo 11 dice, y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y fíjate lo que dice el versículo 12, dice, y ha visto en visión, orama, a un varón, es decir, Saulo había recibido esta revelación del tipo visión, había recibido esta visión viendo a un varón que se llamaba Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Así que, por medio de una revelación, el Señor le dijo a Ananías que fuera a ver a Saulo, que ya lo había visto a él en una visión. No es que Ananías estuvo presente frente a Saulo. No estuvo presente, fue una visión que él vio. El futuro apóstol vio a Ananías en una visión, un espectáculo cinematográfico divino, de Dios, montado, y en este caso, montado por nuestro Señor, para que Saulo viera y supiera qué es lo que estaba pasando. Hechos 16, por favor. Versículo 9. Y se le mostró a Pablo una visión, de nuevo, orama, de noche, y un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, de nuevo, orama, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. La visión era muy clara.
pero era una visión, un corto cinematográfico divino también. No era la presencia física de un varón macedonio, era una imagen, era un video que él estaba viendo que no era literalmente un video, era una visión, una revelación que él estaba recibiendo. Así que, como nosotros podemos observar en estos registros, todo encaja en la maravillosa palabra de Dios. Sabemos que Moisés y Elías están muertos y es imposible que un muerto aparezca antes del momento de la resurrección. También hemos visto que la palabra utilizada y bien traducida es una visión. En el caso de Pedro, no había ninguno de los animales del lienzo frente a él. Era una visión. En el caso de Saulo, Ananías no estaba físicamente frente a él. Tampoco estuvo presente el varón macedonio. Por último, tampoco Moisés y Elías estaban físicamente presentes frente a Jesús y sus discípulos. ¿Sabe qué? Lo importante aquí es entender que una visión es una manera supernatural que Dios puede elegir para comunicar su mensaje a la gente, ya sea Dios o el Señor Jesucristo. El hecho de que algo o alguien aparezca en una visión no significa que ese algo o ese alguien estén físicamente allí. Justamente, es una visión. Vamos a otro registro también mal interpretado. Esto es muy entusiasmante, es muy necesario hacerlo. Nos ayudan a nosotros, pero también nos ayudan a ayudar a otras personas que quieren saber estas cosas de la palabra de Dios. Que nosotros podemos ir con toda tranquilidad y mostrárselos que los muertos están muertos. Bueno, vamos a ver ahora en Mateo capítulo 22. Vamos ahora para atrás para los evangelios. Mateo 22. Vamos a ver este registro singular por dos razones distintas, que es utilizado para decir que hay vida después de la muerte. Esto es en el capítulo 22 de Mateo. Los saduceos fueron a la carga sobre Jesús relatándole una situación probablemente inventada por ellos para ver cómo respondería nuestro Señor. En otras palabras, ellos quisieron, entre comillas, hacerle pisar el palito al Señor Jesucristo, es decir, hacerle caer en una trampa. Ellos hicieron este supuesto relato para ver qué decía nuestro Señor y a ver cómo lo podían entrampar, en qué cosa lo podían agarrar. Eso es lo que significa hacerle pisar el palito, no otra cosa aquí en mi país. Mateo 22, versículo 23 dice: aquel día vinieron a él los saduceos que dicen que no hay resurrección, dato importante para nosotros, y le preguntaron, ellos dicen o decían que no hay resurrección, le preguntaron este es el primero de los marcadores para nosotros, tenemos que prestar atención a esto, tenemos que tener en cuenta, porque es de vital importancia para entender este registro. En el 24 dice, diciendo, maestro, mira, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. 25. Hubo pues entre nosotros, y acá donde esto es una historia que ellos le pintan al Señor Jesucristo, pero recuerden que ellos no creían en la resurrección. Y dice acá entonces, 25, hubo pues entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó y murió. Y no teniendo descendencia, dejó su mujer a su hermano. 26, de la misma manera también el segundo y el tercero habría que investigarla esta viuda, ¿no? Después ya digamos el primero y el segundo, pero a partir del tercero ya era para dudar de esta pobre mujer. Diga que esto es una historia ficticia. De la misma manera dice el 26, el segundo y el tercero, hasta el séptimo. Y después de todos, murió también la mujer. En la resurrección. Ellos no creían en la resurrección. Pues, en la resurrección, ¿de cuál de los 7 será ella mujer, ya que todos la tuvieron?
El mismo registro, aquí mismo, nos enseña que los saduceos, que no creían en la resurrección, así que con mucho escepticismo de su parte, lo examinan al Redentor nuestro sobre este caso hipotético. En el 29 dice: entonces respondiendo Jesús les dijo: erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Bien, ojo al piojo. ¿Con qué se relaciona este poder de Dios? Con lo que habla el contexto, la resurrección. Si nosotros juntamos la última parte del versículo 29 con el comienzo de la 30, diría: ignorando las Escrituras y el poder de Dios, porque en la resurrección, ve cómo se ata el poder de Dios y la resurrección. Este poder de Dios es con el cual Dios resucitará a los suyos. Entonces vamos al 30. El versículo 30 lee: porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. La conversación giró en torno a la resurrección en un caso que muy probablemente fuera hipotético, algo de Hollywood que a esta gente se le ocurrió. Entonces la respuesta del Señor Jesucristo no se dirigió a esclarecer qué pasaría con su mujer, con la mujer y sus 7 maridos al momento de morir. Porque esa no fue la pregunta, ese no fue el contexto, sino qué pasaría con esta mujer al momento de la resurrección, no mientras la mujer estuviera muerta, sino una vez que haya sido transformada en inmortal, es decir, en la resurrección. Aquí nuestro Señor les añade conocimiento acerca de la imposibilidad de casamiento una vez que sean resucitados, después de la resurrección. 29, vamos de nuevo, 29, 30, ahora lo leemos todo juntito. Entonces respondiendo Jesús les dijo: erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Bueno, acá tenemos el segundo espino. Esta última frase es utilizada para enseñar que, como Dios es Dios de vivos y no de muertos, y acá están mencionando a Abraham, Isaac y Jacob, entonces, que ellos están muertos, entonces están vivos. No está queriendo decir eso. Eso es totalmente ilógico. Primero, porque estudiamos y documentamos directamente de la palabra de Dios que los muertos están muertos. Y segundo, porque una vez que los 3 patriarcas sean resucitados, Dios seguirá siendo el Dios de ellos. Dios no ha dejado de ser Dios, pero ellos 3 están muertos hace años y sus cuerpos están transformados en polvo después de tanto tiempo. Al ser resucitados por el poder de Dios, ellos y Dios retomarán su relación anterior a sus muertes. Si estos 3 y la mujer y sus 7 maridos estuvieran vivos, entonces les pregunto yo, ¿qué necesidad habría de resucitarlos? ¿Para qué habla de la resurrección si los muertos no están muertos? Habla de la resurrección porque la resurrección es necesaria, porque los muertos están muertos y será necesaria la resurrección para luego, después de la resurrección, para los santos de Dios, ya no morir más, que es el mismo caso de nuestro querido Señor al día de hoy. Dios sería un Dios de muertos si no hubiera resurrección, pero lo hay. Gracias a Dios que la hay, y Dios entonces es Dios de vivos.